gobierno de México le avisaron desde hace meses sobre las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Insunza y por lo pronto otros 8 funcionarios y exfuncionarios más. Nunca en la historia de la relación bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y México se había solicitado la captura de un gobernador mexicano en funciones para enfrentar a la justicia de la Unión Americana. Los 10 acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, el cártel de Sinaloa y otras organizaciones del narcotráfico similares no podrían operar con tanta libertad, sin éxito, y bueno, por supuesto, no lo pueden hacer si no tienen estos nexos con políticos y funcionarios y, por supuesto, policías corruptos, muchos estatales, municipales, que quien les paga, pues estos grupos criminales. Sí, y ahí está en la acusación está la historia completa de cómo se da esta relación desde el año 2018 hasta la actualidad. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala que alegaciones contenidas en la acusación formal, documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales le han permitido conocer que para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, el cártel se alió con políticos y funcionarios policiales corruptos, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del cártel, expuesto a las víctimas a amenazas y violencia y vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos. De hecho, ciertos agentes de policía, incluidos los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias del cártel, incluyendo el asesinato de sus enemigos y el secuestro de personas sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la Fiscalía de los Estados Unidos. El proceso de extradición puede ser complejo. En el caso del senador morenista Enrique Insunza, deberá enfrentar un proceso de desafuero, lo que se ve complicado luego de las muestras de respaldo de su bancada. Lo cierto es que esta acusación marca un nuevo capítulo en la relación entre México y Estados Unidos, pero va mucho más allá. Lo que ocurrió aquí es un punto de inflexión. Punto de inflexión, dicen los historiadores, los politólogos, es cuando algo, un hecho, cambia el curso de la historia. Este hecho y lo que se responda en las próximas horas cambiará el curso de la historia en la relación de México y Estados Unidos, en la relación interna de las fuerzas políticas de México, en la relación interna dentro del propio gobierno, y el propio gobierno tendrá que elegir entre una narrativa de cerrazón y de argumentos de no permitir que ninguno de estos personajes sea juzgado en Estados Unidos y una lucha contra la corrupción que al final, una lucha contra la corrupción y el crimen organizado que al final es la única vía que puede permitir un mecanismo de desarrollo en el país. Lo decía el embajador de los Estados Unidos apenas el jueves pasado, ahí en este evento frustrado, luego de este evento frustrado en Los Mochis. Donde hay corrupción, donde hay extorsión, donde hay colusión con el crimen organizado, no llegarán las inversiones. Y sin inversiones, sin comercio con Estados Unidos, sin un futuro económico, el país está condenado. Además, primero, a estar gobernado por este tipo de sujetos. Y segundo, a un estancamiento y un retroceso económico acelerado y generalizado. Bueno, Jorge, es que son muchos puntos que hay ahí. Por ejemplo, dice la Fiscalía General de la República que no hay suficiente información. Por supuesto que la información va fluyendo. Hay ya un documento con las principales acusaciones que tiene la Corte de los Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, del alcalde y también de estos otros 8 funcionarios. Son 34 páginas, ahí hay información clara y directa, pero además de todo hay que recordar una cosa: la información que hay en contra de estos personajes que asegura Estados Unidos están vinculados con el cártel de Sinaloa se va a ir dando poco a poco. Pero además de todo lo platicábamos, está en Estados Unidos nada más ni nada menos que una de la ex esposa del Chapo Guzmán, que era del Mayo, que era la que manejaba
toda la relación política entre el partido y entre el grupo criminal. Está también ahí, bueno, pues está el Mayo Zambada, están los hijos del Chapo Guzmán, está el Chapo Guzmán, están todos los narcotraficantes, sobre todo de Sinaloa, que llevan años y que trabajaron durante años en estas relaciones políticas. Jorge, se va a poner muy complicada la cosa. Sí, esta es la acusación que hace Estados Unidos. Sin miramientos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, de traficar drogas con el cártel de Sinaloa y detalló su relación con los Chapitos. Pero no solo a él, también señaló a otros 9 funcionarios en activo y retirados. Más tarde, Rocha Moya, al estilo de Morena, se hizo la víctima. Dijo que la acusación en su contra por narcotráfico carece de verdad y fundamento. Se justificó y aseguró que es un ataque al movimiento de la Cuarta Transformación y a sus emblemáticos liderazgos. Y en su cinismo agregó que estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada, todo debe de encauzarse conforme lo indican las leyes. Sí, ya hablo con la presidenta y no tengo más que decir. Rocha Moya fue elegido gobernador en 2021 y la acusación señala que los Chapitos robaron urnas de sus oponentes e incluso los violentaron para facilitar su victoria. Su ascenso político no se explica sin el completo respaldo del López Obrador. En 2018 así lo impulsó al Senado. Aquí, en Sinaloa, Rubén Rocha es nuestro candidato al Senado. Se los recomiendo mucho. Palabras que resuenan si recordamos que en 2019 fue el Culiacanazo, cuando se reportó la detención de Ovidio Guzmán, a quien horas más tarde López Obrador ordenó liberar. Y meses después, en 2020, López Obrador fue a Badiraguato y saludó de mano a Consuelo Loera, la mamá del Chapo Guzmán. Incluso el mismo Rocha hizo alarde del apoyo del expresidente. Relató que el exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, había sido el verdadero ganador del proceso interno de Morena, pero hubo dedazo. ¿Quién tenía la opinión más importante para decir quién era el candidato? En agosto de 2024, gobernadores y dirigentes de Morena publicaron un desplegado en respaldo al mandatario sinaloense. El documento no solo rechazaba los señalamientos del Mayo Zambada, también defendía su trayectoria, su honestidad y su labor al frente del Estado, el mismo que hoy colapsa por la ola de violencia generada por las facciones Los Chapitos y Los Mayitos. En lo que va de la actual administración, nunca lo han citado a declarar pese a los señalamientos en su contra, ni por la violencia desbordada en Sinaloa, por la disputa entre los Guzmán y los Zambada, que ha dejado 3.152 víctimas, violencia de la que Rocha Moya dice nunca sabe nada. Azteca Noticias. Imagine usted por un minuto solamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al secretario de la Defensa, al general Trevilla, al almirante, secretario de la Marina, Raimundo Morales, a otros funcionarios, teniendo que ir a las reuniones con Rubén Rocha, cuando todos sabían que esas reuniones que se hacían cada 15 días, la última fue apenas la semana pasada, cuando todos sabían que esas acusaciones estaban a punto de llegar. Ese es el verdadero desafío, Viviana, que tenemos. Bueno, sin lugar a dudas, el primero en declarar, la primera instancia de gobierno en declarar algo sobre esta situación tan compleja fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emitió un comunicado en donde confirma que precisamente ayer, martes 28 de abril a las 6 de la tarde, recibieron las solicitudes de aprehensión con fines de extradición de estos personajes de Sinaloa, mismos que turnó a la Fiscalía General de la República para su análisis. La Cancillería ha señalado que no cuenta con elementos de prueba para validar la solicitud. Lo que sí mencionó es que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos debido a que en los tratados vigentes, bueno, eso dicen porque no es así, la Cancillería, hay previsiones específicas que establecen que la confidencialidad de la información debe de ser. Esto no es verdad, no está en los tratados de extradición entre México y Estados Unidos el tema de resguardar la información, Jorge. Sí, más tarde la Fiscalía, fue fatal la respuesta de la Cancillería, da a entender que no hay pruebas para la extradición. Más tarde la Fiscalía General de la República informó
que iniciará una investigación para determinar si el gobernador de Sinaloa incurrió en los delitos señalados por Estados Unidos para su detención y extradición. No obstante, detalló que la información que recibió carece de pruebas contundentes. Agregó que la legislación mexicana refiere que en casos de gobernadores y senadores se requiere un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire su inmunidad procesal. Y también criticó que el caso se haya hecho público y advirtió que puede perjudicar las indagatorias. Lo que no dijo es que estas acusaciones están desde hace un año y en aquellas famosas narcolistas de las que se hablaba ya estaban presentados estos personajes. Tampoco dicen que simplemente mientras se los extradita o no, se los investiga o no, lo menos que puede hacer el gobierno es pedirle a todos estos sujetos, primero, que estén preservados en algún lugar y segundo, que renuncien a sus cargos. Insisto, ¿cómo se va a establecer una estrategia contra el crimen con un gobernador que está acusado de ser, no de colaborar con un cártel, de ser parte de un cártel? Estos